16. El título dice: las copas de la ira de Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice la Reina Valera, y dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. A ver, le mueven por allá, le mueven, hijo, al siguiente. Dice la palabra de Dios que del templo salía una voz que le decía a los ángeles que fueran y derramaran a la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahí vemos al ser celestial en forma de león, derramando o dándole las copas a los 7 ángeles para que vayan y derramen las copas de ira. Cada copa trae un juicio sobre la humanidad. Las primeras 4 copas traen juicio sobre las cosas de la tierra, y las otras 3 copas traen juicio sobre la bestia, sobre el río Éufrates y sobre la maldad de Satanás, el falso profeta también. ¿Ok? Bueno, vamos al versículo 2. Dice: primera copa, úlcera maligna. Cámbiale, mijo. Úlcera maligna. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí podemos ver varias cosas que nos está diciendo la palabra de Dios. Primera, esta plaga ya había sido lanzada sobre el pueblo de Egipto. Ya había sido lanzada sobre Faraón por su dureza de corazón de no dejar ir al pueblo de Dios a adorarle al Padre Celestial. Vemos que esta plaga está siendo lanzada sobre todos aquellos que practican la brujería. Cuando tú te encuentras con una persona que tiene llagas en sus pies, en sus rodillas, es porque practicaron brujería. Es un juicio de Dios sobre este tipo de personas, las llagas. ¿Ok? Ahora, vino sobre este juicio sobre los magos James y Jambres. Esos magos estuvieron imitando los primeros milagros que hizo Moisés con su vara. Esos magos los estuvieron imitando, pero el Señor les dio cierta autoridad de repetir las cosas que hacía Moisés. ¿Ok? Pero las repetían para maldición sobre su propio pueblo, porque el juicio caía sobre aquellos que practicaron brujería. Así que cuando usted se encuentre con alguien que tiene ámpulas en los pies, de las rodillas hacia abajo, es porque practicó brujería y están en juicio de Dios. La única manera de poderse quebrantar de ese juicio de Dios es arrepintiéndose. Amén. Y enderezar sus caminos a las cosas del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, vemos también como en Deuteronomio 28, el 27 y el 35 nos habla acerca de la desobediencia. Dice la palabra de Dios que Dios traería a causa de la desobediencia llagas. Aquellos que tienen llagas o les salen llagas es por desobediencia a la palabra de Dios, por desobediencia a las cosas del Señor. Tengamos cuidado. Hoy en día tenemos que estar abiertos a toda obra como nos abre el Señor. El 85% de las enfermedades son espirituales. El 10% es por negligencia del ser humano que no cuida su cuerpo. Y el 5% es por algún mal congénito. ¿Ok? Pero el 85% son espirituales. Hoy estamos viendo que las llagas son espirituales. Esa enfermedad de llagas es espiritual. Así que nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que alejarnos de la brujería para no tener llagas. Amén. Ok. Y luego nos sigue diciendo, Job 2:7 tuvo llagas malignas. Ahora, este tipo de llagas son llagas que se inflaman y explotan. Y al explotar contaminan más partes del cuerpo, enllagando más al cuerpo, irritándolo más. La piel está muy sensible y se irrita más. Dice la palabra que era, en unas versiones dice, una llaga pestilente. Pestilente. ¿Qué quiere decir? Pestilente viene de plaga, que se expande. Pero también dice que es una llaga dolorosa en otras versiones. Las llagas son dolorosas.
¿Quién ha tenido aftas? Duelen, ¿verdad? Duelen las aftas, a veces no pueden ni comer ni hablar. Entonces, hay que cuidar nuestra boca cuando hablamos para que no salgan ese tipo de llagas. Cuidar la boca, asearla, pero también hablar correctamente. Si estamos hablando mal, pues podemos llenarnos de llagas. Adelante, mijo. En el versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y toda criatura viviente que había en el mar murió. Vemos ahí cómo ahí hay ballenas y el mar está convertido en sangre. En sangre. Dios Todopoderoso está trayendo también otro tipo de plaga que mandó a Egipto, el convertir las aguas en sangre. Ahí vemos en Éxodo 17, 17 al 21, que también las fuentes de los ríos, bueno, los ríos y las fuentes y manantiales iban a ser contaminadas de sangre. Cámbiale al siguiente, amigo. Ahí vemos más versículos bíblicos. Entonces, este tercer terror de convertir las aguas de los ríos y las fuentes de agua salubres para tomar se van a convertir en sangre. Es un juicio que Dios está derramando sobre esos tiempos, sobre la gente de maldad. Y dice la palabra que comerán esa sangre. ¿Y esa sangre de dónde creen que proviene? De la sangre de los mártires y de los profetas que estos hijos de maldad sacrificaron o atormentaron o entregaron a Satanás. Aquellos que decidieron no ponerse la marca de la bestia en la frente o en la mano, son los que están siendo sacrificados. Y el Señor está haciendo, revierte esa sangre que fue derramada sobre la tierra, ahora la deposita sobre los ríos y las fuentes de agua. Estos hombres, estos mártires, están derramando su sangre sobre las aguas. Entonces, no sé si usted sepa, pero cuando usted come sangre, no se puede digerir y termina vomitando. Imagínense estos hombres perversos que tienen sed y necesitan agua para vivir y que sus cuerpos vivan, y tomen esa sangre y vomiten. El vomitar provoca deshidratación, un esfuerzo tremendo sobre el estómago, y va a traer, imagínense, irritación en el estómago a través de también úlceras, pústulas dentro del aparato digestivo, y encima de eso vomiten la sangre. ¿Cuánto sufrimiento no vendrá sobre esas personas que decidieron servirle a la bestia? Así que nosotros tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. No reneguemos de las cosas de Dios. Vuelvo a repetirle a la iglesia Jehová Nisi. Esta iglesia creemos que vamos a ser pasados por la tribulación. El Señor Jesucristo no va a venir una tercera, una cuarta vez. Dice la palabra de Dios que la segunda venida es de Jesucristo, pero la palabra dice que vendrá hasta que se consuma la última copa. Y entonces Él aparecerá. Antes no vendrá. ¿Qué quiere decir? Su iglesia no va a ser arrebatada. Su iglesia va a reinar juntamente con Él aquí en la tierra. Muchos vivirán en carne y hueso, otros tendrán cuerpos glorificados, pero su iglesia va a pasar por la tribulación. Así que usted tiene que ser un hombre lleno de fe. Usted tiene que ser un hombre que empiece a caminar en la santidad de Dios y hacer en obediencia a Dios lo que Dios le marca. Porque si ahorita que estamos en paz no lo hacemos, imagínense en tiempo de prueba si lo va a hacer usted. Hoy es el tiempo en que usted necesita llenarse de fuerza de voluntad, llenarse de vigor y pedirle al Espíritu Santo que lo esté revistiendo de poder, de vigor, ya lo dijimos hace rato, de la potencia de su gloria. Amén. Amén. Ok, ya no le gustó mucho que le haya dicho que se va a quedar en la tribulación, ¿va? Pero es una realidad y se lo tenemos que decir. ¿Ok? No se agüite, no se acongoje. Dice también el Señor que Él acelerará los tiempos para que sus hijos no se pierdan. Amén. Así que no se angustie. Viva la paz de Cristo. Amén. Amén. Nos sigue diciendo la palabra de Dios que el Señor está mandando juicios sobre puntos estratégicos en el mundo.
La primera es lanzada sobre la tierra, son las úlceras. La segunda es lanzada sobre las aguas. Pero también dice la palabra de Dios que hay ángeles cuidando la diversidad de ministerios dentro de la tierra. Por ejemplo, que hay ángeles cuidando las aguas, que hay ángeles cuidando la tierra, que hay ángeles cuidando los vientos. Y eso lo vemos a lo largo del Apocalipsis. Y este versículo también habla de un ángel que está cuidando las aguas. ¿Ok? Y ese ángel lo vamos a ver ahorita. Dice, el pensamiento hebreo es el siguiente: todas las fuerzas naturales, el viento, el sol, la lluvia, las aguas, tienen ángeles que están custodiándolas. Si se acuerdan, en versículos anteriores o capítulos anteriores decíamos que había ángeles en los 4 esquinas de la tierra reteniendo los vientos. ¿Para qué? Para que el calor abrasador consumiera a todos aquellos que están en pecado y maldad. Ahorita vamos a ver que las copas también están siendo derramadas sobre el sol, para que el sol caliente de una manera extraordinaria y queme a todos aquellos que tienen la marca. La palabra de Dios dice que solamente quemará a aquellos que tienen la marca. Por lo tanto, los hijos de Dios no pasarán por esta quemadura. Sí estarán dentro de la tribulación, sí sentirán los estragos del calor, pero no serán quemados. Mas los que están marcados sí serán quemados. Dijo el PowerPoint, mi amor. ¿Ok? Vemos en el versículo 7 dice que la voz del altar, bueno, el 5 y el 6, ahí está, ahí atrás, hijo. Dice, Apocalipsis 16:5 dice el ángel de las aguas, el ángel que está custodiando las aguas. Algunas lecturas rabínicas dicen que el ángel estaba enojado porque contaminaron sus aguas con sangre. Pero la realidad es que en el versículo que estamos leyendo en Reina Valera, el ángel está diciendo que todos los juicios que Dios está estableciendo en contra de la tierra son justos, son dignos, son santos, y que a Él sea toda la gloria. Y ahí nos marca: justo y santo eres tú, el que eres y el que eras, porque has juzgado estas cosas. 16:6 dice: porque ellos derramaron la sangre de los profetas y tú les has dado a beber la sangre, pues lo merecen. Entonces, esa sangre de profetas que está en los ríos va a ser dada a beber a aquellos hombres de maldad, y la van a vomitar porque no la pueden digerir. La sangre no es digerible, terminarán vomitándola. ¿Ok? Entonces, en el siguiente pico dice la voz del altar. Aquí en la Biblia dice: y escuché al altar que dijo: sí, Yahweh, Dios Todopoderoso, tu juicio es verdadero y justo. ¿Quién está hablando en el altar? Vemos en versículos anteriores que en el altar también había seres angelicales, que en el altar también había un ángel que se encargaba de ministrar el altar. Vemos cómo en el altar del incienso el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso que está ministrando al pueblo de Israel a través del altar del incienso, a través de la mirra, de los perfumes que se están siendo derramados. El Señor Jesucristo es el mismo que se encarga de llevar tus oraciones cuando entras al altar del incienso. Cuando el Señor Jesucristo prende los carbones del altar del incienso, la intercesión de Él más la oración tuya suben en perfume agradable ante la presencia de Dios. Así este ángel que está en el altar está indicando 3 cosas. La primera, que tenemos que alabar a Dios por su justicia. ¿Qué quiere decir? Dios siempre va a cumplir los juicios que Él establezca sobre el hombre. Siempre va a cumplir un juicio que Dios establezca sobre el hombre. Y nosotros tenemos que alabarle en las buenas y en las malas al Señor. El apóstol, el profeta Job, lo podemos llamar como profeta, hablaba con Dios, veía a Dios, lanzaba y ministraba por sus hijos en una vida de oración. O si quiere llamarlo sacerdote a Job, como quiera llamarlo. Job, él dice que solamente adoraré a Dios en lo bueno y en lo malo no lo he de hacer.
Entonces nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios en todo juicio. Sea bueno, sea malo, nos duela o no nos duela, tenemos que alabar al Señor. Si está levantando el Señor un juicio en contra del hombre, es porque algo hicimos. Y el Señor en su infinita misericordia, en su infinita bondad, nos va a manifestar que estamos haciendo mal para que nosotros enderecemos el camino y nos pongamos a cuentas con Él. Amén. Así que cuando usted esté pasando por un juicio, cuando usted esté pasando por una tribulación, por una prueba, alabe al Señor. Su mejor arma va a ser alabar al Señor, no quejarse. Si se queja le va a ir peor, entiéndalo, lo digo por experiencia. Si se queja de las cosas le va a ir peor. Mejor aprenda a alabar al Señor. Señor, si esto proviene de ti, gloria a ti. Si no proviene de ti, Padre, y viene de mis enemigos, rómpelo, Señor. Y si el juicio no pasa y la prueba continúa, es porque algo hiciste mal en contra del Señor. Entonces, Señor, ahora manda a tus ángeles, dame revelación, dame sueños y enséñame en qué me equivoqué para ponerme a cuentas contigo. Pero es importante ponernos a cuentas con el Señor. No deje que su juicio le dure 40 años como a Israel. Amén. Nuestros tiempos son limitados. No deje que pase el tiempo y usted siga en la prueba, en la tribulación, más de lo necesario. Las pruebas y las tribulaciones son para que usted sea edificado, para que usted madure, para que usted avance en las cosas del Señor. Las pruebas no son porque Dios es malo. ¿Sí nos entendemos? Las pruebas no son porque Dios sea malo. Las pruebas son para que yo venga a ser edificado, yo venga a madurar o yo venga a servir al Señor, o yo aumente de nivel de gloria, de fe, de unción, de poder, de dones, de ministerios. Amén. Pero el Señor te va a estar probando en todo lo que Él te vaya dando, te va a probar. Te va a probar para llevarte a niveles mayores. Así que cuando estés en la prueba, dile: Señor, si esto viene de ti, gloria a ti, porque sé que me vas a llevar a una bendición mayor. A ver, ¿quién repite conmigo eso? Señor, si esta prueba viene de ti, gloria a ti, porque sé que me llevarás a niveles mejores, mayores, de unción y de poder, de gloria. Amén. Amén. Entonces, también dice la voz del ángel del altar. El ángel del altar está clamando por las bendiciones y por los juicios de Dios. Pero también está hablando de que en el altar, en la parte de abajo, estaban todos los mártires clamándole a Dios para que Él hiciera sus juicios sobre la tierra. No quiere decir que los mártires estaban diciendo: Señor, vénganos, Señor, haz juicio contra ellos porque se portaron mal contra mí. No, los mártires ya dejan de estar pensando en ellos mismos, se han olvidado de su yo y han entendido que el Señor es el que se va a glorificar y va a tomar juicio sobre toda situación que haya pasado en la tierra. Y los mártires le están dando la honra. Entonces aquí podemos interpretar que sea la voz del ángel hablando, o bien los mártires, los profetas, hablando al Señor para que se cumplan sus juicios. Y luego dice ahí, la voz de los mártires y la iglesia doliente, pero también la iglesia doliente, la iglesia que está aquí en la tierra sufriendo y padeciendo las situaciones, como es el que tengan que matar a los hijos de Dios, el que tenga que esconderse en la iglesia, el que tenga que pasar por hambre, por tribulación. Recuerde que en ese tiempo, a los que no se han marcado con el sello de la bestia en la frente o en la mano, no van a tener que comer. No van a tener que comer. Van a estar pasando por tribulaciones, pero el Señor proveerá. Amén. ¿Quién cree que el Señor va a proveer? Amén. El Señor siempre va a proveer las necesidades de sus hijos. Amén. Amén. Decía el apóstol Pablo: aún en hambre no dejaremos de adorar al Señor. Amén. Nos aventaremos ayunos seguidos. Ya como que no le gustó a Fabi, ya nomás se rió. Cambiémosle, dijo. Amén. Entonces el Señor siempre va a estar ahí trayendo bendiciones. Dice ahí, el cuarto terror.
el sol. Terror sobre el sol. Ok. Dice la palabra de Dios. Y los hombres fueron quemados por el intenso calor. Y los hombres blasfemaron el nombre de Dios que tiene el dominio sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle la gloria. ¿Qué está haciendo este ángel? Está derramando la copa de la ira de Dios sobre el sol. Y dice que al sol se le permitió quemar a todos los que estaban marcados con fuego. Pero qué irrisorio. Bueno, a veces no entendemos las cosas, cómo reacciona el ser humano. Están viendo la mano poderosa de Dios sobre todas estas cosas que están ocurriendo. Primeramente el Señor ya les muestra a través de los sueños, los juicios que están viviendo. Luego les muestra las trompetas y les pone otros juicios. Y algunos se alcanzan a arrepentir porque escuchan la voz de los testigos. Y se alcanzan a arrepentir y vienen al Señor. Pero vienen otra vez las copas, las 7 copas, y vienen los juicios. La gente está entendiendo que esos juicios vienen de la mano de Dios. La gente está viendo la mano poderosa de Dios interviniendo sobre la naturaleza. La gente está viendo todo lo que está sucediendo porque Dios está trayendo juicio. Y aún así las personas deciden blasfemar a Dios, levantarse en contra de Él y quejarse. ¿Sabía que la queja que usted da al Señor cuando viene una prueba es una blasfemia contra Dios? Cada queja que usted levanta es una blasfemia contra Dios. ¿Usted está dudando del poder de Dios? ¿Usted está pensando que es más justo que Dios? Cuando se queja. Y Dios trae juicios mayores. Job no pudo ver la misericordia de Dios. Job no pudo ver la gloria de Dios manifestada en su cuerpo hasta que él se dio cuenta de los juicios y las quejas que estaba levantando en contra del Dios Todopoderoso. Y cuando reconoció su mal de que se quejó contra Dios, de que levantó juicio contra Dios y quiso levantar el juicio en un tribunal para apelar contra Dios, o bien que alguien interviniera en abogacía para con él, para con Dios. Cuando se presenta el Señor y le dice las cosas, entonces él entiende y comprende que lo que estaba haciendo era blasfemar en contra del Señor. Así que usted ya no se debe de estar quejando. Amén. Miren, esta gente sabía que existía Dios. No tenían duda de la existencia de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene duda que existe Dios? No. Yo creo que por eso están aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Fíjense lo que estaban haciendo estas personas. Seguían viviendo su vida, seguían haciendo sus maldades, seguían viviendo en un mundo lleno de maldad. Cada quien seguía sus propios caminos, cada quien seguía su propia maldad, cada quien seguía viviendo su egoísmo. Dijera el Ricky Martin, la vida loca. Ahora yo voy a preguntarles a ustedes, cristianos que son de una fe profunda, que son bien comprometidos con el Señor, que se gozan en la presencia del Señor. Le voy a preguntar a usted, ¿usted está siguiendo sus propios caminos? ¿Conoce del Dios Todopoderoso? ¿Conoce de la existencia de Dios que tiene poder sobre la naturaleza? ¿Pero usted le ha rendido sus caminos al Señor? ¿Usted antes de caminar y dar un paso le dice, Señor, te entrego este caminar el día de hoy? Sí, amén. Ay, qué espirituales me salieron. Ahora sí me sorprende. Me sorprenden, de veras que ahora sí me sorprendieron. Gloria a Dios. Estamos obligados a preguntarnos si somos nosotros diferentes a estos hombres de maldad. Tú y yo estamos obligados a preguntarnos, ¿verdaderamente yo soy diferente a estos hombres de maldad? ¿Verdaderamente estoy caminando con Dios? ¿Verdaderamente estoy haciendo las cosas que Dios me ha mandado a hacer? ¿O sigo haciendo lo que se me da la gana? No dudamos de la existencia de Dios. Sabemos que Dios está interesado en nosotros y en el mundo que Él ha hecho. Somos conscientes de las leyes de Dios, conocemos su bondad y sabemos que el pecado tiene su castigo. Y sin embargo, una y otra vez
seguimos nuestros propios caminos. Seguimos nuestros propios caminos, es la realidad. Cada quien se entrega a su placer que le gusta. Pero el Señor no quiere placeres. El Señor quiere tu corazón y tu fe. Tienes que aprender a caminar con el Señor. Amén. Tenemos que aprender a caminar con Él. Cámbiale, amigo. El quinto ángel, vino terror sobre tinieblas espesas. El Señor pone oscuridad. Esta plaga también la mandó a Egipto. Trajo oscuridad sobre el reino de Faraón. Pero donde habitaban los israelitas en la tierra de Gosén, ahí no hubo oscuridad. Así debe de pasar con el cristiano. Hoy en día la sociedad vive en una oscuridad y una oscuridad y unas tinieblas espesas. Espesas. No se alcanzan a dar cuenta de su maldad. Piensan que la fornicación y el adulterio es algo normal en la vida en común del ser humano, cuando Dios lo tiene prohibido. Piensan que el mentir es algo normal dentro de la sociedad, engañarse, estafarse, robar. Piensan que es normal. Para Dios no es normal esto. Para Dios Él nos ha establecido con leyes y mandamientos que tenemos que guardar. Leyes y mandamientos que tenemos que guardar. Si nosotros caminamos en esas leyes, en nuestra vida no habrá tinieblas. En nuestros pensamientos no habrá tinieblas. Pero tenemos que aprender a guardar lo que Dios nos dice. Amén. En Éxodo 10, del 20 a 21, ahí estaban las tinieblas en Egipto. ¿Qué quiere decir? Aún en medio de esas tinieblas, Dios mandó más tinieblas, más oscuridad. No podían verse. Y al no ver, se mordían sus lenguas. Pero se mordían las lenguas porque no podían hacer sus caprichos. No podían levantarse en contra de los hijos de Dios. Era una frustración total en ellos que se mordían las lenguas. En esas mordeduras que se hacían también se provocaban úlceras, aftas, que no les permitían también comer bien. Y maldecían una y otra vez al Señor. La mordida a la lengua, se mordían la lengua y su dolor era extremo, dice la palabra de Dios. Era extremo esa mordida. ¿Ok? Cámbiale, amigo. Versículo 9, 11 y 21. Y no se arrepintieron de sus acciones. En el versículo 9 dice que los hombres blasfemaron en contra de Dios. En el versículo 11 dice, blasfemaron por causa de sus dolores y úlceras. Cuando estás enfermo, ¿te quejas con el Señor? Le preguntas como Job, ¿por qué a mí? Si yo soy tan justo, tan noble, tan bueno, tan perfecto. ¿Le preguntas al Señor cuando estás enfermo? Eso es quejarse, eso es blasfemar. A lo mejor el Señor está poniendo ahí esa enfermedad para que le dediques tiempo a Él, de que tengas un tiempo de reconciliación con Él. Porque en el afán del día a día con tu trabajo nunca te acuerdas de Él. O bien te está poniendo esa enfermedad para que sepas que tu amada, tu esposa, tu esposo te aman y lo que quieren es cuidarte y bendecirte. Y te has olvidado de que existe tu esposa, tus hijos, que necesitas un tiempo de intimidad y de comunión con ellos también. O el Señor quiere hablarte al oído y hacerte entender cuál es el propósito que tiene contigo, pero por tu afán, por tu distracción en el mundo, no sabes qué es lo que quiere Dios contigo. Hay tantas cosas por las que Dios quiere hablarnos, que a veces viene una enfermedad para poder tenernos en cama quietecitos, escuchando la voz del Señor. Amén. Y en el 21 dice, blasfemaron por la plaga de granizo. Hay gente que de todo se queja, hay gente que de todo sufre, hay gente que de todo se acongoja, pero se olvidan de caminar con el Señor. Así que, ¿cómo estás caminando tú con el Señor? ¿Cómo estás caminando con el Señor?
¿le pediremos al Señor que te tumbe en cama un tiempo para que camines correcto? O mejor le pedimos al Señor que tenga misericordia y que destape nuestro oído lleno de cerilla para que aprendamos a escucharle. Que tenga misericordia. ¿Eh? Estamos a estar atentos. ¿Qué quiere el Señor? Cámbiale, mijo. ¿Qué quiere el Señor de mí? Apocalipsis 12. Dice la palabra de Dios que se secó el río Éufrates. Dice en la Peshita, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que el camino para los reyes de Oriente estuviera listo. Dice que la batalla de Armagedón es una batalla que se va a librar en el monte de Megiddo o en el valle de Esdrelón. Esa batalla tienen que venir los reyes del Oriente. Los reyes del Oriente se le llama a China, el ejército rojo comunista. Tienen que venir de ese Oriente para venir en contra de Israel y destruirlo o quererlo destruir. Pero tiene que ser secado el río Éufrates. Pero el río Éufrates va a ser secado con un propósito. El propósito no es que los ejércitos del Oriente vengan y destruyan a Israel. El propósito es que los reyes del Oriente vengan, pasen por ese río seco y se encuentren delante del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo los destruya cuando Él ponga su pie sobre el monte de Sión. Y esto va a demostrar que un ejército tan tremendo como es el ejército chino, con sus más de 3.500 habitantes, 3 millones o 1 millón y tanto de habitantes, no me acuerdo cuánto sea, 1.500 millones de habitantes, es la nación más poblada del mundo y es el ejército más grande del mundo. Ese ejército más grande del mundo va a venir a pelear contra los hijos de Dios y el Señor los va a destruir, así como seca este río Éufrates para que pasen, para que piensen que tienen la victoria ganada y que la misma naturaleza está en su favor. Cuando lleguen delante del monte Sión sean destruidos por el puro pie del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se darán cuenta que no hay más Dios como nuestro Dios. Amén. Y el pueblo de Israel va a ser librado de una manera sobrenatural. Amén. Vemos cómo el poder manifiesto de Dios se manifestaba sobre las aguas. El Dios todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios de las aguas. Él abrió el mar Rojo, Él abrió el mar Jordán. Él declaró que los ríos se secarían. Todo río de iniquidad e impiedad se van a secar, como Jeremías 51 lo dice. Todo río se ha de secar. Todo río de maldad se ha de secar. Los ríos de impiedad se han de secar. El Señor va a secar toda obra maldita que se levante en contra de Israel. Cámbiale. Apocalipsis 16, 13 al 16 dice: los espíritus inmundos en forma ¿de qué? De ranas. ¿A qué se parecen los extraterrestres? A ranas. A ranas. Los extraterrestres no son más que demonios disfrazados. No son demonios que tratan de engañar a la humanidad. Son eso. Demonios que tratan de engañar a la humanidad. Así que si usted está esperando que venga un extraterrestre a salvarlo, pues está frito. Está frito, está mal. No va a venir ningún extraterrestre a salvarlo. Van a venir, pero para llevárselo al infierno. Nada más para eso. ¿Entendido? Así que no le ande pidiendo a los extraterrestres que vengan por usted. Pídale al Señor que lo tenga en su gloria. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, esos tres espíritus inmundos salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos espíritus inmundos, fíjense bien, ¿dónde trabaja más un espíritu inmundo en el ser humano? ¿Sabe dónde trabaja más? En su boca. En su boca. Por eso cuide lo que habla. Si usted está hablando maldiciones con su boca, si usted habla con groserías en su boca, si usted lastima a los seres que ama con su boca, es porque espíritus inmundos hay en su boca. Pídale al Señor que le quite todos esos espíritus inmundos de su boca. La palabra neuma quiere decir espíritu.
Y espíritu quiere decir aliento de vida. ¿Sabe lo que sale de su boca? ¿Un aliento de vida o un aliento de muerte? Cuando usted se levanta en contra de un ser amado, está sacando aliento de muerte. Cuando usted está declarando una maldición, cuando usted está declarando algo negativo, sale aliento de muerte. Y eso decían los rabinos. Dice así: por tanto, decir que un espíritu malo salió de la boca de una persona era lo mismo que decir que le salió de la boca un mal aliento. Cuando está delante de una persona que le huele la boca mal, ¿le agrada? No. Pues si no le agrada ese olor, mucho menos le va a agradar que las palabras feas salgan de su boca. El Señor no le gusta eso. Ahora también quiere decir la palabra de Dios que estaban alentados a murmurar y a decir cosas malas y negativas por la influencia de estos espíritus inmundos. Hoy yo te pregunto, cristiano de Iglesia Jehová Nisi, ¿tu boca sigue siendo alentada por espíritus inmundos para estar declarando cosas malas al ser que más amas? Si usted está declarando cosas malas al ser que más ama, está siendo alentado por espíritus inmundos, demoníacos, para maldecir en vez de bendecir. Cuando usted aprenda a hablar correctamente, su hogar se va a convertir en un lugar de bendición. Amén. Si usted no aleja sus oídos de estar escuchando espíritus inmundos que digan que hable mal de su ser amado, su hogar no va a ser transformado, su vida personal no va a ser transformada. Recuerde, usted tiene que cambiar en su mente y en su corazón, si no su hogar nunca va a cambiar. Y hoy en día, más del 50% de las personas que se casan se divorcian, porque están escuchando espíritus inmundos que les dicen que no los aman, que no los quieren, los rechazan, que los están engañando, celos, doble ánimo, etc. Ya no escuche esas voces de demonios y pídale al Señor que le dé libertad en su mente y en su boca. Amén. Ya no escuche esos espíritus inmundos. Empieza a declarar bendición, aunque no la sienta. Empieza a declarar que ama a su esposo, aunque no lo ame. Empieza a declarar que ama a sus hijos, aunque no los ame. Declare, hasta que entre el convencimiento en su espíritu de que Dios es amor y que Dios en su infinito amor está llenando de amor su vida para que usted aprenda a amar. Amén. Empiece a declarar lo que no es. Dios no nos llama a movernos en las emociones o a hablar por emociones. Dios nos llama a movernos en la fe del corazón y a declarar lo bueno, no lo malo. No declare lo malo. Ay, es que estoy solo, me voy a quedar solo. No declare lo malo, se va a quedar solo. Ay, es que estoy enfermo. No declare que está enfermo, porque se va a enfermar. Ay, es que mi esposa me va a dejar por otro. No lo declare, porque lo van a dejar. O viceversa. Declare, mi esposo y yo estamos unidos en Cristo. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Amén, amén. Declare cosas buenas. La palabra dice que por las llagas de Cristo yo soy sano, no estoy enfermo. Amén. Así le duele la garganta, le duele la panza, traiga chorrillo, lo que traiga. Usted declare que está sano. Amén. Amén, amén. Declare las cosas que no son como si fueran, pero las buenas, por favor, no vaya a declarar las malas. Amén, amén. Las buenas, amén. Amén. Entonces, vemos cómo estos espíritus inmundos en forma de ranas. Hace unos días estaba en la casa de una de mis hijas y tenía sus ranas ahí adornadas su casa con las ranas. Si usted tiene ranas en su casa, sáquelas por favor. Sáquelas por favor. Las ranas son símbolo de brujería y de hechicería. Y le voy a explicar qué significa una rana para que entendamos en el mundo espiritual. Y tal vez usted me diga, ay, qué religioso es el pastor. Ay, qué sangroncito el apóstol, porque ya hay una rana, un juguetito, una rana. Bueno, en el mundo espiritual,
en el mundo espiritual tiene poder y autoridad sobre el mundo terrenal. Y el anatema que metas a tu casa es el anatema que va a maldecir tu casa. Si usted tiene ranas en su casa, lo único que está provocando es que espíritus de brujería, hechicería y ocultismo vengan a su hogar. Hechicería es igual a drogadicción, farmaquea. Brujería es igual a idolatría. Si usted tiene ranas, está provocando idolatría en su casa. O idolatra al marido, o idolatra a los hijos, o idolatra el dinero, o idolatra la codicia, o idolatra algo. Pero el mundo espiritual siempre se refleja en algo. Amén. Amén. Ahora, ¿quién le ha dicho que la rana que compró no haya sido consagrada por una bruja o un brujo? ¿Quién le dice que no? Por si sí o por si no, mire, mejor lo saco de mi hogar. Anatemas, dice la palabra de Dios, y marca muchos anatemas por los cuales no deben de entrar nada a tu casa. Usted no debe de tener dragones en su casa, usted no debe de tener budas en su casa, usted no debe tener pirámides en su casa, usted no debe tener muñequitos de vudú en su casa y muchas cosas más, pero ese no es el tema, mejor le cambiamos porque si no podemos salir ahí medio conflictuados. ¿Ok? Bueno, las ranas recordaban las plagas. Las ranas fue una de las plagas que cayó sobre Egipto. ¿Por qué? Porque resulta que un dios rana era el dios principal de Egipto. Dios se levantó contra 10 dioses egipcios. Y cada dios egipcio fue representado por una plaga. El dios rana fue destruido por Dios en Egipto. Dice la palabra, envió entre ellos ranas que los destruyesen. Salmo 78:45. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Salmo 105:30. Las ranas traen maldición a la vida del ser humano. Las ranas y los sapos son animales inmundos marcados por Levítico 11:10. Levítico 11:10 dice que nosotros no podemos comer ranas. Así que si se le antojan las ancas de rana, ya no las vuelva a comer. No se maldiga. Aunque la palabra de Dios dice que ya todo lo que comamos lo santifiquemos y vendrá a ser bendecido por Dios. Pero yo le voy a decir una cosa. Si Dios lo puso fue por algo. Y Dios no se equivoca. ¿Sabía que las ranas producen plagas y enfermedades tremendas en el ser humano? Entre ellas el salpullido y las úlceras. Y si no, investíguele en internet. ¿Ok? Dice Levítico 11:10, representan una influencia inmunda. Las ranas son famosas por su constante y molesto croak. El croak de la rana se considera universalmente como un símbolo del hablar sin sentido. Si usted habla, usted es una rana. Está hablando sin sentido, sin meditar, sin conciencia. Y lo único que va a hacer es maldecir. La palabra de Dios nos dice que seamos prudentes con lo que hablamos, que hablemos con sabiduría, no hablar por hablar. Dice la palabra de Dios que mujer rencillosa, ¿quién la aguantará? Mujer que está hablando como gotera incesante, ¿quién la aguantará? Hablemos conscientemente y correctamente. Amén. En la religión de Zoroastro, la religión de los persas, las ranas son las transmisoras de plagas y de agentes inmundos. Así que decir que las ranas salieron de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta, es decir que sus palabras eran como una plaga inmunda, vanidades vacías y aliadas del poder de las tinieblas. Cuando escuchas a alguien hablar, te das cuenta que hay en su corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando escuchas a alguien hablar, te das cuenta que hay en su corazón.
Y muchos de ellos te das cuenta que están vacíos, que hablan y hablan y hablan y nada tienen. Presumen y presumen y nada tienen y nada son. Sus vacías, sus cuerpos vacíos, su alma vacía. Hablan de todo sin sentido. Y aquí, como dice, están aliados con el poder de las tinieblas. Hablan cosas perversas. Si tú te juntas con gente que está hablando de pornografía, de adulterio, de maldad, retírate de ellos. Están vacíos. Están aliados con las tinieblas. Y esas pláticas lo único que van a hacer es contaminarte. Si tú te pones a hablar con una persona que tiene un espíritu negativo y que para todo ve cosas malas, retírate. Está aliado con las tinieblas. Hay oscuridad en su vida y no puede ver la luz de Jesucristo que Dios le quiere bendecir. Retírate. Retírate. Amén. Adelante, mijo. Ahí vemos lo que significa un falso profeta. Ahí están muchos versículos bíblicos. ¿Sabía por qué mataron a Jesucristo? Era un propósito de Dios. Pero esa es una de las condiciones por las cuales mataron a Cristo. El Sanedrín era el encargado de matar a los falsos profetas. Y el Sanedrín, la maldad de Caifás y de Ananías. No era Ananías. Anás. La maldad de Anás y de Caifás. Ellos dijeron que Jesucristo era un falso profeta. Y su deber y función era matarlo. Por eso mataron a Jesucristo. Lo identificaron como un falso Cristo, como un falso profeta. Pero todos sabemos que Cristo era un verdadero profeta. Amén. 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 Hoy tú tienes que identificar a los falsos profetas. Si su palabra es conforme a la palabra de Dios, si su palabra se cumple, es un verdadero profeta. Pero si ese profeta habla de su carne, habla de sus emociones y no se cumple la palabra, no le escuches, deséchalo. Cámbiale, hijo. Armagedón, ahí vimos ya lo que es el Armagedón. Espíritus inmundos, dice esta palabra en 16, del 13 al 16. Dice que estos espíritus inmundos motivan a los reyes de la tierra a levantarse en contra de Israel. ¿Qué está pasando hoy en día? El presidente Obama, el expresidente Obama, él había marcado ya su línea con Israel. Y le había dicho a Israel que dejara las tierras y que las devolviera a los palestinos. ¿Qué están haciendo estos espíritus inmundos? Motivando a los reyes de la tierra a que se levanten todos contra Israel. El internet está plagado que todos se levanten en contra de Israel. Todos dicen que hay pobrecito de Siria y hay pobrecito de los países árabes. La realidad es que la palabra lo tiene marcado que van a desaparecer por su maldad, por su rebelión y por levantarse en contra de los hijos de Dios. Un hijo del diablo no puede prevalecer delante de un hijo de Dios. Amén. Y si Dios permite que seamos tocados, es porque Dios traerá mayor bendición más grande a todo nuestro alrededor. Amén. Así que Dios siempre se va a encargar de traer una bendición mayor aún en medio de una maldición. El Dios Todopoderoso va a cambiar una maldición que se levantó en tu contra en una bendición todavía aún mayor y más poderosa en tu vida. Amén. Entonces estos reyes de la tierra estaban motivados para destruir ¿a quién? A Israel. Y ahí marca Megiddo, ahí nos dice que Megiddo es el lugar por excelencia donde Israel pelea sus batallas. ¿Y sabes cuál es lo mejor de las cosas? Que Israel gana siempre ahí. Ahí va a ser peleada la batalla final, el conflicto de los mundos, el conflicto de las civilizaciones. Y ahí la civilización de Dios, el reino de Dios, se va a hacer manifiesto con Cristo Jesús. Amén. Cámbiale, mijo. Dice Apocalipsis 16, 17 a 21, la naturaleza está en guerra. ¿Contra quién? ¿Contra los hijos de Dios? No, contra nosotros no. Está en guerra contra los hijos del diablo. La misma naturaleza, las mismas copas y los juicios de Dios
Los sellos y las trompetas se están manifestando en contra de los hijos del diablo, aquellos que están entregando sus vidas a Satanás. Vendrán terremotos, y no solamente físicos, cayendo edificios sobre ellos, sino terremotos sobre sus vidas, provocando un sismo poderoso en el alma, en el espíritu y en el cuerpo de los hijos del diablo. Así que esos hijos del diablo, si alguno me está escuchando en internet, arrepiéntase antes de que le venga un juicio sobre su vida. Hijos del diablo tienen todavía oportunidad de venir a los pies de Cristo. Entreguen sus vidas a Cristo Jesús para que Cristo los pueda salvar y les pueda dar vida eterna. Una vida separada de Dios es una vida en el infierno y es una muerte y destrucción. Y las tinieblas de las que hablamos, ahí se morderán sus lenguas, y las llagas que salgan de su boca no cicatrizarán nunca, y será un dolor constante sobre sus vidas. Arrepiéntanse antes de que el Hijo de Dios venga y descienda con poder y los consuma en el nombre de Jesús. Está hablando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16:21. Dice la palabra, bueno, en el 20 dice que toda isla huyó y las montañas no fueron encontradas. El Señor va a provocar sismos y terremotos tan fuertes que las aguas y el eje de la tierra va a ser transformado, va a ser cambiado. Donde hay mares, va a ser lugares secos. Donde hay tierra, van a ser lugares inundados de agua. Vivirán muy pocas personas. Recuerden que las naves, la tercera parte de las naves solamente quedó. Esa tercera parte no va a poder rescatar a tanta gente. Pero dice aún la palabra que descenderá granizo del cielo como de un talento. ¿Sabe cuánto pesa un talento? ¿O cuánto peso es un talento? 35 kilos. Imagínense un granizo de 35 kilos cayendo sobre de alguien. Desde las alturas a una velocidad tremenda, a una aceleración tremenda. Imagínense nada más. Una aceleración tremenda. 35 pesos de kilo. Va a ser papilla al que le caiga. Y así vemos en una de las batallas donde Josué está peleando contra 5 reyes cananitas. Y dice la palabra de Dios que el granizo que caía del cielo mató más gente que la espada de Josué. Así va a pasar en esos tiempos. La mayoría de la gente va a morir por granizo. Por granizo. Así que usted podrá estar en la calle, como estuvo el ejército de Israel peleando contra los 5 reyes cananitas, y ningún israelita murió, solamente murieron los cananitas. Estando peleando de frente a frente, cae un pedazo de granizo y le cae al enemigo y a mí no me toca. Ese es el poder de Dios y la gloria de Dios. Amén. Dios guardando a su pueblo, Dios protegiendo a sus hijos, Dios ministrando con fuego y con poder a sus hijos, de tal manera que sus hijos no se pierdan y cumplan el propósito por el cual fueron creados. Amén. Así que hoy yo te pregunto a ti, ¿estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó? ¿Estás peleando la buena batalla? ¿Estás peleando contra tu carne? ¿Estás peleando contra tu alma? ¿Sí lo estás haciendo? Amén. Hay una frase que me encontré en la palabra de Dios. Bueno, no en la palabra de Dios, sino en un comentarista bíblico. Dice: los molinos de Dios pueden que vuelan despacio, pero no hay manera de evitar las consecuencias del pecado. Usted no puede esconderse de Dios. Si usted pecó y no se ha arrepentido, el Señor va a mandar juicio. Y puede ser que el Señor se tarde por la misericordia que te tiene, pero tarde o temprano cumplirá el juicio que tú mismo levantaste en tu contra a causa del pecado. Así que lo que hoy yo te voy a decir es:
Que no seamos como estas personas malvadas y perversas que decidieron entregar su vida a Satanás. No seamos como esas personas malvadas que decidieron entregar su cuerpo al placer, a la carne. No seamos como estas personas malvadas que decidieron entregar sus emociones a emociones negativas, de odio, de resentimiento, de rencor, de falta de perdón, de desamor, de tristeza, de depresión. No seamos como ellos. Las personas a las que les sucedieron estas cosas se mantuvieron insensibles a cualquier llamada de amor de Dios o de su ira. Hoy usted no sea insensible a las llamadas de Dios y a las llamadas de atención de Dios. Si Dios está trayendo un pequeño castigo a su vida, enderece su vida rápido. Rápido, no sea insensible. Porque si usted endurece su corazón como estas personas lo hicieron, tarde o temprano usted se terminará apartando del Señor y creerá en su mente y en su corazón que Dios es malo. Y Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es amor. Amén. Así, Dios ha dado a las personas la terrible responsabilidad de poder abrir o cerrar el corazón a su llamado. Hoy el Señor está haciendo llamado. ¿Cerrarás tu corazón? ¿Seguirás entregando tu corazón al placer, a las emociones? ¿O seguirás viviendo por fe, aún en medio de circunstancias difíciles? Tú tienes la responsabilidad. O te haces sensible al llamado de Dios, o endureces tu corazón y te apartas de Dios. Pero Dios está aquí. Amén. Para recibir al arrepentido, para recibir a aquel que quiere caminar con Él. Amén. Así que si tú estás decidido a que Dios trate con tu corazón, si tú estás decidido a rendirte a Él y caminar en fe con Él, no en la carne, no en el alma, sino en fe, hoy es el tiempo que te levantes y vamos a orarle al Señor. Amén. Los que no quieran entregar su vida al Señor, quédense quietecitos sentados, no hay problema, Pero los que quieran tener una transformación, levántese. Amén. El Señor quiere manifestar su gloria sobre usted. El Señor quiere seguir limpiando su vaso. El vaso es usted. La gloria de Dios va a estar dentro de usted. Pero si el vaso está sucio, el Espíritu de Dios no puede entrar. Necesitamos vaciar toda la cochinada que traigamos encima, toda esa falta de perdón, todos esos odios, esos resentimientos, ese deseo de la carne, de seguirte drogando, adulterando, mintiendo, en orgías o borracheras o drogas. Eso tiene que desaparecer. Estamos en los últimos tiempos y el Señor tiene que enderezar tu vida para llenarte de bendición. Amén. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, aquí está mi corazón. El que quiera decirle al Señor, aquí está mi corazón, entréguelo. Aquí está mi corazón, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Sé que contigo estaré mejor, aún en medio de tribulaciones y de pruebas. Sé que contigo, tomado de la mano, todas las cosas me ayudarán para bien. Señor, hoy tal vez esté como ese hombre o esos hombres que dijo Pablo, el que esté débil, diga fuerte soy. Hoy tal vez nos encontramos débiles, Señor, pero necesitamos de una palabra de fortaleza tuya, Padre. Una palabra de fortaleza que venga a nuestro espíritu y nos llene de vigor y de ánimo. Hoy declaro, Padre, que soy fuerte en Cristo Jesús. El que esté triste, diga, alegre estoy. Señor, hoy declaro que toda tristeza de mi alma, que toda tristeza en mi sangre, en mi mente, en mi corazón, desaparece. Toda sequedad en mis huesos desaparece. Todo dolor desaparece, Padre. Y hoy declaro, como dice tu palabra, las fuerzas del Señor es mi gozo. En la fuerza del Señor está mi gozo.
Señor, hoy me gozo contigo y entrego mi vida a ti. Haz de mí lo que tú quieras, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a hacer